Estudio bíblico correspondiente a esta semana. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a iniciar este estudio correspondiente a este capítulo. En este capítulo hay una exhortación de parte de Dios a través del apóstol Pedro que es directa. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos han enseñado algo, que a lo que no se debe de hacer se va directo, no se anda con rodeos, sino que como debe de ser, a lo que se llama pecado hay que llamarlo pecado. Ese es el problema de la humanidad de hoy, que quiere disfrazar lo malo, cambiándole nombre, no llamándolo directamente como lo que es. Pecado es algo que erra en contra de la voluntad de Dios, y es algo que trae una consecuencia, y así hay que tratarlo, porque de lo contrario afectará nuestra vida si no lo tomamos en cuenta. Por eso el capítulo 4 empieza con una exhortación directa en la que nos dice desde el versículo 1 así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo este primer versículo? Que nosotros debemos de tomar en cuenta que Jesús padeció, dice la Escritura, ¿verdad? En el texto que acabamos de leer, como también lo dijo en el capítulo 3, en el versículo 19, cuando dice: en el cual también fue, en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu. Es lo mismo que dice en este versículo lo que nos está diciendo en el capítulo 4, versículo 1. Es similar. Pero ¿con qué fin es recalcado? Si Jesús murió, sufrió, padeció por causa del pecado, no fue su pecado, sino que Él cargó el pecado de nosotros, tomó nuestro lugar, pero nunca Él se armó del pensamiento del pecador, sino que solo llevó la carga, pero nunca la cometió, no fue partícipe. Por eso es que claramente dice en ese texto que acabamos de leer, del versículo 3, el justo por los injustos. Quiere decir que en su naturaleza humana cargó el pecado, el sufrimiento de su naturaleza de vivir una vida, hermano, de burlas, una vida de desprecio, una vida haciendo lo recto y siendo rechazado. Ese es padecer. Pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero de eso a que Él haya sufrido como consecuencia del pecado no tiene nada que ver. O sea, la consecuencia no era porque el Señor pecó y merecía esa muerte en ninguna manera. Las consecuencias que Él sufrió fueron por sus pecados y los míos. Pero dentro de su naturaleza humana, Él jamás renunció a desobedecer al Padre. Porque en su mente tenía el pensamiento divino. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque Él sabía que solo tenía un cuerpo terrenal, que tuvo Él que humillarse a tener ese tipo de cuerpo. El cuerpo de la humillación se le llama también. Pero dentro de sí, Él jamás se armó de vivir una vida como los demás humanos. En cuanto al pecado, en cuanto a hacer pecado, en cuanto a disfrutar el pecado, en ninguna manera. Porque su mente y su corazón estaban llenos ¿de qué? De la obediencia a su Padre. De la misma forma como Él, hermano, pudo tener una naturaleza en la cual nosotros también somos partícipes. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer según la recomendación del versículo 1? Armaos, dice, ¿verdad? Del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento de agradar a su Padre.
Quiere decir que la iglesia, si va a tener un pensamiento, tiene un cuerpo natural, humano, que quiere ir en contra de la naturaleza, en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, si en su mente y en su corazón el Espíritu Santo ha entrado, quiere decir que su mente tiene que haber sido renovada. Y por consecuencia, si mi mente es renovada, mis pensamientos también son renovados. Y al ser renovados mis pensamientos, mis acciones también son renovadas, son cambiadas. ¿Tengo un cuerpo terrenal? Sí, pero es utilizado para que la nueva naturaleza, implantada por Cristo Jesús en nuestros miembros, este cuerpo, como dice el libro de Romanos, la carta a los Romanos, ¿verdad? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿a quién? A Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo utilicemos para que esa nueva naturaleza sea la que gobierne nuestras vidas. Para que con este cuerpo actuemos como hijos de Dios. Pero no se puede lograr con fuerza humana. Solo se puede lograr por la fe, habiéndole rendido nuestro corazón al Señor, nuestra voluntad, quiere decir, ¿verdad? Que ya no viva mi voluntad, ya no se sobreponga, sino que se sobreponga la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en su oración, en la antesala a la muerte. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús al Padre? Allá en el Monte de los Olivos, ¿qué es lo que le dijo? Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga, ponga atención a esto, mi voluntad sino la suya. En ese momento el Señor Jesús, que su naturaleza la rindió al Padre, porque venía con ese pensamiento de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Señor, yo no quiero, había una parte en él, el dolor, pero no se haga mi voluntad, dijo él, ¿verdad? Sino que se haga la voluntad de Dios. Quiere decir que él se armó de ese pensamiento. Y al obedecer completamente a Dios, venció, terminó con la subyugación que hace el pecado en el hombre. Por eso es que dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿En dónde padeció? En un cuerpo de carne similar al nuestro. Allí Él sufrió las consecuencias del pecado suyo y mío. Siempre voy a hacer ese paréntesis, porque no son consecuencias de Él, eran consecuencias mías, consecuencias de toda la humanidad. Él padeció el dolor del pecado. La ira que hay de parte de Dios contra el pecado fue en su carne, pero Él no la debía. Quien la debía era yo. Pero aún así, dice la Escritura, la segunda parte del versículo 1, también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, como creyentes, debemos considerar que Cristo Jesús no perdió su identidad, aún teniendo una naturaleza débil y humana. Pero tenía un pensamiento de agradar a su Padre Dios, de hacer la voluntad de Él, de venir a cumplir, pese a que no debía, lo que se le había estipulado. ¿Qué más dice el versículo 1? Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne. ¿Quién es el que padeció en la carne? Cristo Jesús. Al haber padecido, al haber sufrido, también hizo cesar el pecado. ¿En qué sentido? Así dice, ¿verdad? Terminó con el pecado. La palabra terminar es cesar. En ese sentido fue descrito. ¿Qué quiere decir? Que aunque sufrió las consecuencias, no dejó que el pecado se apoderara de esa naturaleza. Aunque en esa naturaleza sufrió. Pero nunca el pecado se apoderó de su naturaleza humana. ¿O creemos nosotros que el pecado se apoderó de la naturaleza de Jesús? No. Pero entonces, ¿por qué sufrió? Por los pecados míos y los suyos. Pero vimos que así como Él padeció, pudo vencer y no dejarse dominar por el pecado. Se le presentó la tentación. En los primeros capítulos de todos los evangelios aparece. Jesús es tentado en 3 de los evangelios.
El mismo Satanás le ofrece, solamente tenía que renunciar a lo que se le había estipulado por Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Terminó con la autoridad que el pecado tiene sobre la carne, aunque tuvo que padecer sufriendo. Pero para ello venía con propósito a esta tierra. Al igual usted, ármese de ese pensamiento, dice la Escritura. De ese mismo pensar, que el pecado ya no debe de tener autoridad sobre nuestras vidas. Vea lo que dice el versículo 2. ¿Hemos entendido el versículo 1, hermanos? Muy bien, avancemos al 2. ¿Con qué fin debo de tener ese pensamiento? Para no vivir, esa es la razón. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si Jesús nunca perdió su identidad y todo el tiempo que vivió en esta tierra, ¿lo vivió para quién? ¿Para quién vivió el Señor Jesucristo? ¿Con un cuerpo humano? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Con un cuerpo humano, ¿para quién vivió el Señor Jesucristo? Para obedecer al Padre, porque esa era su identidad, obedecer al Padre, porque esa es la forma en la que todos nosotros los creyentes debemos de vivir en esta tierra. El tiempo que resta, ¿qué dice el versículo 2? Para no vivir, ya no vivamos. El tiempo que nos resta bajo la autoridad del pecado. Ya no vivamos bajo la autoridad de la carne. Ya no obedezcamos a lo que la naturaleza terrenal, carnal, quiere sobre nosotros. Aquí nos recomienda, ya no vivamos, pero en el versículo 3 es más fuerte y directa la exhortación. Basta. Quiere decir, póngale un alto. ¿Estamos comprendiendo? Cuando el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué, hermano? En la carne. Conforme, quiere decir, hay un formato. Eso quiere decir la palabra conforme. ¿Qué formato debo de seguir? El establecido por Dios. Hay otro formato, el establecido por la carne, el establecido por los hombres, el establecido por todo aquello que quiere la naturaleza terrenal, pero muchas veces eso no agrada a Dios. De esta forma, entonces, hermanos, considerando que ya no debemos vivir haciendo lo que la naturaleza carnal o terrenal quiere, o como los hombres sin Cristo hacen y viven en este mundo. Eso es lo que quiere decir el versículo 2 claramente cuando dice para no vivir. Quiere decir, mi forma de vivir ya no va a ser ni como yo la quiero, ni como la quieren los hombres, ni como aún el apetito terrenal me suplica. Y no me suplica, sino que me quiere dominar. ¿Qué debo de hacer con él? Del mismo pensamiento como Cristo Jesús padeció, ¿verdad? Sufrió sin necesidad de sufrirlo, padeció para quitarle autoridad al pecado y decirle, yo puedo vivir sin que tú me domines. ¿Estamos de acuerdo que Jesús hizo eso? ¿O lo dominó el pecado al Señor? ¿Lo volvemos a repetir? En ninguna manera. Todo el tiempo que vivió, ¿quién era su autoridad? Su Padre. ¿Qué voluntad hacía? La de su Padre. Entonces, ¿dónde quedó la autoridad del pecado? Hasta allí se demuestra que el Señor Jesús pudo vencerla, cesó. Terminó, dice la Escritura, ¿verdad? De ese pensamiento tenemos que nosotros llenarnos. Quiere decir que al ser renovada nuestra mente, van a ser renovadas, vuelvo a repetir, nuestros pensamientos para que nuestras acciones también sean acciones diferentes a las que los demás hombres hacen, a los que a veces aún mi carne, cuando digo carne, es la naturaleza pecaminosa que todavía quiere dominar nuestra vida. Ella siempre va a estar apetitosa, pero yo debo de armarme del pensamiento que ya no debo de darle más autoridad al pecado, porque para eso Cristo ya sufrió por el pecado, y Él por la fe, a través del Espíritu Santo dentro de mi mente y dentro de mi corazón, Él ha implantado una nueva naturaleza, por lo cual este cuerpo debe de estar al servicio de esa nueva naturaleza. Claro que sí. Pero para eso tengo que llenarme la mente ¿de qué? De ese pensamiento.
Eso es lo que quiere decir, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a qué, hermano, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo estamos llamados a vivir conforme al patrón establecido por Dios. ¿Hay un patrón establecido por Dios? Sí, la obediencia. No se puede lograr si no nos rendimos al Señor Jesucristo. Si no nos rendimos a Dios, no vamos a ser obedientes, vamos a ser insensibles. Y para ello el versículo 3 sella esta exhortación con una forma más directa y hasta se puede decir, hermano, con un golpe de autoridad cuando inicia diciendo: baste ya, ya no más, quiere decir, alto. ¿Cuántos conocemos, aunque no tengamos licencia para conducir, que desde pequeños se nos enseña que hay un alto en las calles en el cual usted, si el semáforo está en rojo, ya sea para el peatón, no se puede a veces cruzar, o para hay un alto? Entonces eso es lo que quiere decir el versículo 3 cuando inicia: baste ya. O sea, ya estuvo. Cedimos al pecado, caímos en la tentación, pecamos, sí, vaya, punto y aparte. Ya no más, quiere decir, baste ya. Esto es lo que muchas veces cuesta. ¿Por qué? Pero hermanos, si todavía tengo una naturaleza pecaminosa que tiene apetitos pecaminosos, baste ya, dice, no los obedezca más, no deje que subyuguen su vida, porque para eso Cristo le enseñó a usted a que no debía vivir para la voluntad de los hombres ni para la voluntad de la carne, sino para agradar, ¿qué decía el versículo 2 al final? A Dios. Debo de saber que este cuerpo ha sido para glorificar a Dios. ¿Qué dice también las cartas del apóstol Pablo? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo mortal. ¿Así lo dice? ¿O me estoy equivocando? Claramente lo dice el apóstol. Tu cuerpo, ocúpalo para glorificar a Dios. Mi cuerpo debe de ser para glorificar a Dios. Claro, pero este cuerpo, la naturaleza terrenal quiere siempre subyugarnos. Acuérdese, estamos muertos al pecado, dice en otra escritura, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo 3? Basta ya el tiempo pasado para hacer, otra vez, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, si en un momento dado nos subyugó el pecado y hacíamos lo que otros nos decíamos, éramos esclavos del pecado, asimismo esclavos de los que nos enseñaban, entonces hacia eso hay que ponerle un punto y final. La vida del cristiano es otra. ¿Qué dice la carta a los Corintios, la segunda carta? De modo que si alguno está en Cristo, ponga atención a lo que dice lo siguiente: nueva criatura. La creación antigua ya no existe más, sino que ahora existe ¿qué? La nueva. No es que usted se va a hacer más joven corporalmente. Ese mismo cuerpo que quizás por causa del pecado va decayendo, pero está dirigido por una nueva criatura. Esto es similar a lo que dice capítulo 8 del libro de Romanos. Si lo comparamos es igual. El apóstol Pablo también habla de esto. Que ya no debemos de vivir bajo la ley de la carne. Ya no debemos de vivir, sino que debemos de vivir bajo el Espíritu. Aquí el apóstol el apóstol Pedro claramente nos dice: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué hacíamos antes que no teníamos a Cristo? Agradábamos a alguien. Ese alguien pueden ser mis apetitos pecaminosos. Y allí lo dice, hacia qué es lo que debemos de nosotros decirle ya, basta, ¿verdad? Hay una pequeña lista en la que dice: baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, quiere decir caminando, quiere decir actuando, esa palabra andando. ¿Andando en qué? Lascivias. ¿Qué más? Concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esa pequeña lista que tenemos que hacerla de nuestra vida. Quizás va a quedar el testimonio de que fuimos, ya no volverla a hacer. Quizás no la podamos borrar nosotros, porque le queda la historia. Yo conocí a la hermana, yo conocí al hermano, le quedó la historia, pero
aquí viene, la nueva naturaleza demuestra que ya no vive como esa vida antigua, sino que claramente dice que debemos decirle ya no más. ¿A qué, hermano? A la lascivia. ¿Y qué es lascivia? Es toda la inmoralidad sexual, es todo aquello, hermano, que nace el deseo de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Son esas lascivias. No solo son las inmoralidades sexuales, sino estar allí viviendo, hermano. Ese es un formato de vida que está dirigiendo a la humanidad. Y lastimosamente en estos tiempos nosotros somos testigos, ¿verdad?, de que los niños están siendo mal influenciados. Ahí vi un pequeño mensaje que me gustó compartirlo, donde decía que los padres podemos exponer a nuestros hijos a inmoralidades sin darnos cuenta. Los estamos llevando a una área en la que el diablo, hermano, los puede atar. La mamá, ¿verdad?, viste a la niña de una forma incorrecta. Eso, hermano, está encendiendo la lascivia a veces en ellos. Estamos exponiéndolos. Hermano, el enemigo viene para querer destruir la familia, para querer destruir nuestra vida, y para ello pone estas cosas. Por eso, hermano, dejemos ya el qué, lo que dice allí, ¿verdad? Lascivia, todas esas inmoralidades que pueden en un momento atar nuestra vida. Y ponga atención a esto, cuyo fin no es solamente que las practiquemos. Pongamos atención a esto. El fin de todo ello es nuestra destrucción. ¿O me equivoco? ¿Cuál es el fin de todas estas ataduras? De todas las que vamos a mencionar. El fin es nuestra destrucción, hermano. En la que nos mantenía en otro tiempo el enemigo engañado, en las que todavía el mundo ahí está y que quiere de alguna manera nosotros volvernos hacia eso, pero nos dice la carta, ya no más, deja eso. Eso es lo que quiere decir, basta ya. Deja esa lascivia. ¿Qué es otra cosa que se debe de dejar, hermanos? Concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Deseos, excesos de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. La naturaleza terrenal está deseando, tiene apetito, que muchas veces son en contra de la voluntad de Dios. Y usted también, pastor, claro que sí, si no, no las estuviera hablando, si no, no las hubiera dicho el apóstol Pedro. Ya existían en aquel tiempo y seguirán existiendo. La humanidad misma está llena de concupiscencia y se deja guiar por ella. Quiere hacer aquello, pero es en contra de la voluntad de Dios. Pero nace dentro de su mente, dentro de su corazón, y luego lo lleva, obra en ello, sin tomar en cuenta las consecuencias. Pero a todo esto, ¿qué decía? Voy a estar repitiendo esto. Basta ya. Ya no más. Ya no más lascivia. Ya no más concupiscencia. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque ahora nuestro cuerpo es para el Señor Jesucristo y nuestros miembros debemos de presentarlos a Él para que Dios sea glorificado, aún en este cuerpo débil. ¿Qué más dice el versículo 3? Embriagueces. La palabra embriaguez, excesos, glotonerías que nos dañan la salud física, mental y espiritual. Eso es embriaguez. No solo de ese, hermano, la glotonería, no solamente el embriaguez de aquel, está hablando, hermano, de los que toman excesivamente. No, también si yo soy glotón y me gustan las comilonas, voy a dañarme, hermano. De eso está hablando, de las embriagueces. Ahí está incluido todo eso. ¿Daña eso espiritualmente? ¿Daña físicamente? Porque estamos muchas veces nosotros enfermos de muchas cosas. Nos excedimos más de lo que nos era permitido. Nos excedemos en el azúcar, nos excedemos, así como el que se excede en el alcohol, se embriaga, hermano, no solo toma, sino que se embriaga hasta perder el conocimiento, hasta que le daña algo físicamente. Su sistema nervioso después ya no sirve algún órgano de su cuerpo, pero ¿qué lo provocó? La embriaguez.
No solamente el alcohol, cualquier otro vicio, el fumar algún tipo de cualquier tipo de droga, hermano, esa embriaguez de eso, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pónganle un alto, ya no más, porque te va a dañar, porque ese es el fin de la exhortación. El fin de las exhortaciones en la Escritura no es hacer sentir mal a las personas que practican tales cosas. El fin de todas las exhortaciones en la Biblia es uno solo, es advertirnos que salgamos de allí porque quiere librarnos de las consecuencias que esto trae. El hermano es criticón. Le gusta hablar en contra de los que fuman, en contra de los que son así. No, no es el hermano. Es Dios que me está exhortando a mí para que no lo cometa porque me va a hacer daño. Y por eso me dice, ya no más. Te va a dañar el alma. Te va a arruinar tu cuerpo. Te va a destruir. Por eso pónganle, ¿qué? Un alto. Basta ya. ¿A dónde vamos? Por favor, ¿me ayudan? Embriagueces, ¿verdad? Excesos. Glotonerías que nos dañan toda el área de nuestra alma, vida, espíritu, mente y cuerpo. Orgía. ¿Qué más dice? Así dice, ¿verdad? Orgías. ¿Y qué son las orgías, hermanos? Son esas juergas, fiestas, ¿verdad? Donde nos exponemos. Mire qué peligroso, hermano. Esas fiestas son provocadoras de los excesos que anteriormente he hablado. El del desenfreno, ¿correcto? Son esas, hermanos, donde todo, no, hacerlo, y la adrenalina sube, las emociones están, hermanos, al 100 por 1, y te dejas guiar sin darte cuenta dónde te está llevando. Todos salten, todos digan no sé qué, ay, todos, ¿verdad? Todos son locos, sí, todos. Hermano, esa gente colectivamente está siendo administrada por un demonio. Se está exponiendo en una orgía. No solamente las orgías inmorales, no, si son todas, hermanos, las que están incluidas ahí. Dígame usted, las fiestas son promovedoras de todo tipo de desorden y desenfreno. Gloria a Dios que lo había notado. Son provocadoras de todo eso. A mí me da vergüenza de las fiestas donde yo estuve antes de ser cristiano. Y muchos mis amigos, gloria a Dios, porque me conocen y me quieren recordar, pero algunas me da vergüenza. Yo les he dicho, una vez fui a la feria, hermano, y en un concierto no sé quién había venido de México, y yo como que era loco bailando, ni bailar podía, hermano. Si enseñaran ese video, yo me diera una gran vergüenza, porque hacía movimientos, hermano, que cualquiera puede malinterpretarlo. ¿En qué estaba yo, hermano? Allí había una juerga, una orgía o no, y estaba el desenfreno, ¿verdad? Qué temor de Dios allí, hermano. Pregunta. Una experiencia bíblica, cuando Moisés sube al Sinaí y baja, ¿qué es lo que encuentra Moisés? Han hecho un becerro y hay ¿qué? Toda una orgía. Hay una fiesta, han levantado un ídolo y hay todo un desenfreno. Hacia eso vamos si nosotros no le ponemos, baste ya. Si no se ha fijado que con poquito nos soltamos, hermano, y hasta las carcajadas que nos damos como que fueran diabólicas. ¿O no? En la naturaleza carnal, todo eso, hermano, es darle placer a esa carne. ¿Y qué decía? Ya no más. No es que me haya trabado, sino que necesita la carta darnos ese tipo de exhortación que nosotros entendamos, que no nos conviene. ¿Qué más dice, hermano? En el versículo 3 estoy, no hemos terminado, ¿verdad? Orgías, disipación. ¿Qué sucede, hermano, cuando yo soy disipador? Quiere decir que derrocho todo lo que me es permitido. ¿Ha oído usted de personas que, voy a poner esta ilustración, que disipan sus bienes? Los padres mueren, dejan una gran herencia, una gran fortuna a sus hijos y ellos la disipan. Quiere decir, la derrochan, la diluyen. ¿Y de qué tipo de, por qué utiliza entonces este término disipación la Biblia? Tu vida y la mía, yo mismo la puedo disipar. Quiere decir, la voy a derrochar, la voy a diluir, la voy a deshacer. Si no le pongo un basta.
Un alto. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Disipando su vida, derrochándola. Hasta que les dice el doctor, usted tiene SIDA. ¿Al qué? Y venimos pidiendo a la iglesia un milagro, que el Señor nos sane de VIH. Estámonos en cuenta nosotros. ¿O no, iglesia? Señor, hazme un milagro. Y lo sana el Señor, ¿para qué? Para que vuelva la orgía. Si no paran, si no paramos, nos va a destruir. Gloria a Dios porque Dios nos ha puesto un freno. Gloria a Dios por estas exhortaciones. Y las iglesias muchas veces duele. Así no me gusta que predique, hermano. Tenemos que tener libertad, mente abierta. ¿Ha oído eso? ¿Verdad? Mente abierta, ¿para qué? Para que cualquier demonio te meta un pensamiento malo. Si yo tengo mente abierta, el hermano es de mente abierta. Sí, si soy de mente abierta, se me van a meter un montón de malos pensamientos. ¿O me estoy equivocando? Yo por querer ser mente abierta, el demonio se puede apoderar de mí, ¿o no, hermano? En el sentido de que me va a llenar de pensar, no es malo, y le voy a llamar a lo malo, le voy a llamar bueno, cuando soy de mente abierta. ¿Y qué está haciendo el apóstol? Señalando lo pecaminoso como dañino, señalando el pecado como lo que es, llamando a lo malo, ¿qué? Malo. Lo negativo es negativo y hay que señalarlo, dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿verdad? Ambos decidieron decir, esto no conviene. Vayamos terminando, versículo 4. Y abominables, ¿en qué se termina? En abominables idolatría. ¿Qué quiere decir la palabra abominación? Es todo aquello que desagrada a Dios porque está en contra. Y esto es algo de maldición para mi vida. La idolatría es adoración a lo que no es Dios. Es aquello que toma el lugar de Dios. Es más grande, lo amo más, lo quiero, es por lo que doy mi alma, doy mi vida por ello, porque lo amo. En ese momento lo estoy adorando. Puede ser cualquier cosa. Una de ellas puede ser el dinero. Los afanes. Cuando hablamos de idolatría no solamente estamos hablando, esas cosas son abominables porque me quitan el lugar, no me quitan, perdón, sino que le quito el lugar yo que le pertenece a Dios dentro de mi mente y dentro de mi corazón y pongo lo mío. Y eso se vuelve, hermano, mi Dios, eso se vuelve mi adoración, eso se vuelve mi esclavitud y a Dios lo he quitado y eso es abominable. Es que yo quiero ser exitoso, yo quiero ser grande. ¿Dónde queda eso, hermano? ¿Dónde Dios me ha pedido que yo sea grande? El que quiera ser grande, que dijo el Señor Jesucristo, póngase a servir. Pero el problema más grave de todo esto, a lo cual nosotros debemos de ponerle alto, ¿cuál es el problema por el cual yo debo de evitarlo? No solamente porque me va a dañar mi mente, va a dañar mi corazón, me va a dañar físicamente, no solamente, sino lo peor de todo, lo que dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Y os ultrajan. Pero hay un problema en el 5. ¿Cuál dice? Pero ellos darán cuenta. Hermano, ¿por qué es que yo debo de decirle ya basta todas esas cosas? Porque hay un Dios que juzgará todas estas cosas. Eso es lo que quiere decir el versículo 5. Aunque al mundo le parezca extraño que usted no vaya en el mismo desenfreno. Mira, ¿y por qué no viniste a la fiesta? Vieras qué bonito estuvo, vieras que no sé qué, que no sé cuándo. Y vieras que una gran orgía, mira, te la perdiste. Hermano mío, pongámosle un alto a esto porque de todo esto voy a dar cuenta. Aunque a ellos les parezca extraño que no va con ellos. ¿Y eso qué va a provocar? ¿Qué va a provocar eso? Rechazo. Y muchos no estamos dispuestos al rechazo. Y cuando no estamos dispuestos al rechazo es porque todavía queremos agradar a los hombres. Queremos agradar nuestra carne, no queremos padecer. Esa es sencilla la explicación. No voy a decir que soy cristiano porque si no, no me van a dar trabajo. Yo aquí no voy a decir que soy cristiano, si no me voy a favorecer de algo.
estoy teniendo miedo al rechazo, estoy avergonzándome de lo que predico. Y entonces, hermano, esa corriente me va a arrastrar. Pero la palabra de Dios me llama, aunque esa corriente sea fuerte, debo de ir en contra de ella. Amén, iglesia. Así lo dice claramente el versículo. Tengo que parecer extraño que ellos van en un camino donde hay disolución, donde hay disipación, hay lascivia, pero ¿y por qué no venís? No puedo, porque mi cuerpo, mi alma, mi vida y mi ser le pertenece a Cristo. Ese está enfermo, ese está atrasado mental. Ya vienen los ultrajes, el rechazo. A veces tenemos que ser rechazados. Digámosle baste ya a estas cosas, no importando que para la gente sea normal. Mire usted, ¿por qué no saca a su hijo con máscara el 31 de octubre? Si todos los niños, ay, tiene usted al niño oprimido allí, ay, pobrecito, el niño debería de dejarlo libre, libérelo. ¿Cómo está pareciendo usted? Extraño. Y el bichito, para manipularlo, nos hace una cara. No me dejan salir. Ay, pobrecito yo tengo derecho. Esos son pensamientos diabólicos, hermano. ¿Que quieren dominarnos o no, hermano? Y allá aparecemos los papás alcahuetos, va. Ay, que salga el ratito, pues. Sin darnos cuenta que lo estamos exponiendo. No importa que les parezca extraño, hermano. Porque lo importante de todo ello es agradar ¿a quién? A Dios. Que no te tomen en cuenta. No debe de interesarte si estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Estás queriendo agradarlo a Él. ¿Qué te van a decir? Vos no fumás, vos no tomás, vos sos un aburrido. Sí, soy un aburrido. Bien raro es ese cipote, va. Bien raro ese muchacho. Esa familia es extraña, usted. ¿Por qué? Ay, están acostados ya a las 9 de la noche. Ay, a ellos no les gusta la fiesta. Que les parezca extraño. Que les parezca extraño. Mejor. Porque quiere decir que le estamos poniendo un alto. Terminemos con el versículo 5. La razón mayor por la que debo de ponerle un alto no es porque el pastor me lo dice, no es porque me van a ver los hermanos, no. Simple y sencillamente, porque dice el versículo 5 así: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. Vaya, ¿y quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? El juez. ¿Y quién se halló digno, hermano? Ninguno. Necesitamos entonces, hermano, en ese juicio encontrarnos como. Porque si yo voy tras esa disolución, ya no voy a decir ellos, sino también nosotros, porque soy parte. Pero qué bonito que el apóstol Pedro está excluyendo a los que siguen a Dios, porque allí no se incluye. Él se incluye en otras exhortaciones, pero a la iglesia y él dice claramente, no dice nosotros, ¿verdad? Mire qué precioso, está hablando hacia otros. Pero si yo sigo esos caminos, también estaré incluido ahí. Por eso la razón principal por la que yo le debo de poner un alto a todas esas cosas es porque hay un juez. Y se ha de dar cuenta a ese juez que no se le pasa nada. Claramente lo dice el versículo 5, ¿verdad? Terminemos en este. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Se dará cuenta de todas esas orgías? ¿Se dará cuenta de todas esas lascivias? ¿Se dará cuenta de todas nuestras concupiscencias si andamos en ellas? ¿Si andamos en esas pasiones desordenadas, hermanos? ¿Se dará cuenta? No podemos agradar a Dios si no le ponemos un basta a todas esas concupiscencias, lascivias, desórdenes, inmoralidades que quieren
de alguna manera u otra dominarnos. Acuérdese, ármese del pensamiento con el que Cristo vino a esta tierra, ¿verdad? Obedecer al Padre. No importa que padezca, pero yo estoy obedeciendo al Padre y así venció. No, hermano, le dijo al pecado, no te puedes apoderar de mí. Por eso Él resucitó y la muerte no lo pudo detener. Pero murió el Señor Jesús 3 días nada más. Si no, no le hubiera dicho, oh muerte, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? La venció, pero tuvo que padecer. Así, usted y yo. Tu carne te va a pedir que, yo quizás voy a ir, yo no le voy a obedecer a mi papá, yo no le voy a obedecer a los hermanos, ya estoy aburrido, yo me voy a dar un ratito de relax. Si no es malo, hermano, vámonos, ¿verdad? Basta, ya. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Vaya, pongámosle entonces ese alto a aquello que no honra el nombre de nuestro Dios. Oremos en esta noche. Démosle gracias al Señor. Amado Dios,